agarrar para los que van a recibir lo que Dios tiene en esta noche, amén. Bueno, no, yo estoy declarando y creyendo que todos los que están aquí hoy van a recibir algo especial de parte de Dios, amén. Bueno, esta noche, recuerden que les estamos llamando noches de ¿qué? ¿Quién me dijo poder? Noches de discipulado. Una noche de discipulado es aprender enseñanzas que Jesús nos ha transmitido en su palabra. Eso eran los discípulos de Jesús, aquellos que le seguían, pero que vivían conforme a su palabra. Así que, ¿cuántos discípulos hay aquí? Amén, amén, aquí hay discípulos del Señor. Entonces, bueno, vamos a entrar de una con la palabra de esta noche. Y la palabra se llama un tesoro escondido. Un tesoro escondido. Gaby, ¿me regalas algo allí, por favor? Un tesoro escondido, una palabra que está allí, una perla que Dios tiene en las Escrituras, en el Evangelio, uno de los Evangelios de Jesús. Si usted quiere conocer más de Jesús, comience a leer los Evangelios. Si usted se quiere enamorar más de Jesús, saber qué hace Jesús, qué decía Jesús, cómo se comportaba Jesús, entonces usted va a tener que leer los Evangelios. Entonces, esta noche vamos a comenzar con un evangelio que nos habla de ese tesoro escondido. Y está en Mateo capítulo 13, versículos 44 al 46. Vamos a estar allí meditando en esta noche. Y dice, el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. También se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando perlas finas. Cuando encontró una de gran valor fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Esconder tesoros en esa época antigua en Palestina era una práctica muy habitual. Los tesoros se escondían en los campos porque no habían bancos, porque no había todo un sistema organizado en esta parte financiera. Entonces lo que se acostumbraba a hacer era que se enterraban tesoros en el campo. Y yo quiero que usted imagine esta historia y que usted a alguien le cuente que están vendiendo una casa, pero alguien le cuenta a usted el secretico que esa casa tiene un tesoro que lo va a hacer a usted millonario. Y resulta que esa casa la están vendiendo por un valor que usted dice, yo podría, vendiendo todas mis cosas, puedo comprar esa casa. ¿Cuántos de ustedes lo harían? Yo lo haría. Hay unos poquitos, hay gente aquí que quiere más, entonces bueno, para esos. Es decir, lo que está diciendo la Escritura es que ese reino de los cielos era como ese tesoro escondido, estaba allí en un campo, y entonces cuando ese hombre descubrió, dijo que vendió absolutamente todo lo que tenía para poder comprar ese campo. Y entonces yo meditaba que el reino de los cielos es ese gran tesoro que Dios nos ha entregado, que Dios nos ha dado. Miren, hay en muchos lugares o muchas personas hablan muchísimo de religión, pero pocas veces hablan del reino de los cielos. Y a veces la gente no sabe distinguir entre la religión y entre el reino. Así que esta noche ponga sus oídos muy atentos porque vamos a hablar de lo que es el reino. Lo que predicó Jesús nunca fue una religión. Lo que predicó Jesús fue el reino de los cielos. Por eso él llegaba a cada lugar y decía que venía anunciando el reino de los cielos se ha acercado. Él no decía la religión cristiana, la religión católica, él no decía la religión de los musulmanes se ha acercado. Él decía el reino de los cielos se ha acercado, amén. Y es que sabemos mucho de religión, pero poco de reino. Y entonces cuando hablamos de ese reino, es ese gran tesoro que usted esta noche quizás va a comenzar a expandir su mente sobre qué significa el reino. Y usted se va a dar cuenta en este mensaje si usted realmente ha conocido el reino de los cielos. Pero si usted no lo ha conocido, usted va a comenzar a experimentar en esta noche el reino de los cielos. Amén. Y el reino de los cielos es lo que
habla la Biblia ese gran gobierno de Dios en nuestras vidas. Por eso esta iglesia tiene como visión, si usted quiere puede voltear a un lado y mirar a la pared y dice, establecer el gobierno de Dios en las familias y finanzas de las naciones. Amén. Es decir, el reino de Dios habla del gobierno de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Cuando el reino de Dios llega a un lugar, las cosas tienen que cambiar. Si las cosas en tu vida no están cambiando, no estás viviendo el reino de Dios. Si no está transformándose tu vida, si tu manera de pensar no está cambiando, si tu manera de actuar no está cambiando, si tú no estás logrando aquello que habla el reino de los cielos, entonces quizás tú estás viviendo una religión y no lo que habla el reino de Dios. ¿Qué serías tú capaz de entregar, de vender, de dar para tener en tus manos el reino de los cielos? El reino de los cielos es ese gobierno que puede llegar a tu casa y cambiarlo todo. Eso que tú estás viendo en tu casa, que tú dices, pero yo no sé por qué esta situación familiar sigue así. Pero cuando el reino de los cielos irrumpe en un hogar, las cosas tienen que cambiar. Una transformación tiene que venir. El reino de los cielos es cuando tú has vivido escasez por mucho tiempo y tú comienzas a vivir la abundancia que habla Dios, la abundancia que habla Jesús. Por eso Él dice que el diablo no vino sino para matar, para robar y para destruir. Pero dice la Escritura, pero yo, es decir Jesús, he venido para dar vida y vida en abundancia. El reino de los cielos también es abundancia. El reino de los cielos es abundancia espiritual. Cuando tú aprendes a conectar con Dios, cuando tú aprendes a escuchar la voz del Espíritu Santo, cuando tú aprendes a leer la palabra y a poner por obra lo que dice la palabra de Dios. Eso es el reino de los cielos. Y hay una película muy buena, si no se la han visto, se la recomiendo, y esa película se llama El libro de Eli. ¿Quiénes se han visto esa película? Bueno, algunos. Fin de semana, El libro de Eli. Y en esa película hay toda una batalla por lograr encontrar la Biblia, porque ellos entendían allí en todo lo que estaba pasando, que era el libro más sagrado que podía existir sobre la faz de la tierra, porque era un libro que hablaba o que habla del reino de los cielos. Y en la película, uno de los personajes que es malo hace lo que sea por obtener ese libro, porque sabe la riqueza que tiene ese gran libro. Así que, ¿qué estarías dispuesto tú a entregar a cambio de recibir algo mayor? Yo no sé tú qué tienes que comenzar a pensar en esta noche, si de pronto lo que tú tienes en tus manos no tiene nada que ver con el reino. Y cuando yo hablo en tus manos es quizás esa persona, ese lugar, ese trabajo, eso que de pronto está oprimiendo tu vida, pero no te está dando la libertad de la que el reino habla. Y de pronto es eso lo que el Señor está diciendo. ¿Estaría dispuesto a entregar eso para vivir el reino de Dios? Yo creo que una de las cosas más difíciles para los creyentes es que el reino de las tinieblas se volvió costumbre vivirlo. Nos acostumbramos en muchos momentos a vivir el reino de las tinieblas, porque en el reino de las tinieblas hay atadura, en el reino de las tinieblas hay cautividad, en el reino de las tinieblas hay opresión, en el reino de las tinieblas hay tristeza, hay depresión, hay escasez, y hay muchas personas que todo eso se les volvió un hábito vivir así, y es lo único que conocen, pero no han experimentado el reino de los cielos. El reino de los cielos parte tu vida en dos. El reino de los cielos trae fruto para tu vida, trae fruto para tu casa, trae fruto para tus finanzas, trae fruto para tu vida espiritual. Cuando llega el reino de los cielos, algo tiene que suceder. Pero Satanás, el que es el que gobierna las tinieblas, está interesado en que tú no conozcas el reino de los cielos. Hoy hablaba con una persona y me decía, es que yo conozco de la palabra hace muchos años, es que por muchos años yo me congregué. Y me decía esa persona todas las cosas difíciles que vivió, todos los malos testimonios que vivió, y cómo eso lo comenzaron a distanciar. Entonces yo pensaba, esta persona no ha conocido el reino de los cielos, esta persona conoció una religión.
pero no conoció el reino de los cielos, porque el reino de los cielos trae libertad. El reino de los cielos trae gobierno. Tú le entregas el gobierno de tu vida a alguien que tiene una autoridad mayor que tú. El reino de los cielos nos da un poder sobrenatural. El reino de los cielos es el mejor negocio de la vida. ¿Saben quién sabía que era el mejor negocio? Jesús. Una vez Jesús se le perdió a sus papás, se le perdió a María y se le perdió a José. Y entonces dice la escritura que ellos decían, ¿dónde está Jesús? Y lo encontraron a los días, él apenas tenía 12 años cuando sucedió esto. Y cuando lo encontraron a los días le dice, ¿pero tú qué haces aquí? ¿Cuántos tienen sus hijos? Yo creo que le pegó un grito, ¿cierto? Que como no hace caso. Y entonces Jesús llega y le dice, es que en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Jesús sabía que era el reino de los cielos. Hay otras versiones que dice, es que en los asuntos de mi Padre me es necesario estar. Y hay otra versión que dice, es que en la casa de mi Padre me es necesario estar. Es decir, Jesús tenía claramente identificado que era el reino de los cielos. Él sabía que su lugar estaba primero allí. Él sabía que el reino de los cielos era la prioridad que él tenía que buscar. Y dice en Mateo 6:33, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas te serán añadidas. Amén. Pero nosotros vamos detrás de las añadiduras. Pero tú vas, la añadidura es ese novio tóxico, la añadidura es ese trabajo que no te está dejando lo suficiente, la añadidura es, no sé, ese carro que tienes que estar cuidando, la añadidura es esa empresa que tienes pero que te está absorbiendo y no te deja buscar el reino de Dios. ¿Qué son las añadiduras para ti? Piénsalo en esta noche. Pero lo que dice la palabra es, busca primero el reino de Dios y su justicia. Y todo eso, todas tus preocupaciones serán quitadas. Si tu anhelo, si tu necesidad es finanzas, el reino de Dios dice, busca primeramente el reino de Dios y esas finanzas que te faltan serán añadidas. Conozco gente que conoce por muchos años la Biblia, que están por muchos años congregándose, pero no han logrado encontrarse con el reino. Se han encontrado con una religión, se han encontrado con ritos, se han encontrado con cumplir rituales, pero no han encontrado el reino de Dios, del cual nos habla la Biblia y del cual nos habla Jesús. Por eso esta escritura dice que ese hombre cuando descubrió ese tesoro vendió absolutamente todo. Pero hay alguien que ya pagó por ti y por mí para que tengamos ese reino. Jesús ya pagó el precio por ese campo. Porque si tú a ese campo le pones por nombre en esta noche el reino de los cielos, ese tesoro escondido de Jesús mostrándote el reino a ti y a mí. Y Él ya pagó por ese campo. Él ya compró ese territorio. Él ya compró ese terreno. Es decir, Él ya fue a la cruz. Dice la escritura que Jesús fue a la cruz y que fue expuesto allí en la cruz. Y Él allí dice que llevó los pecados de todos nosotros. Y que llevó nuestras iniquidades, que son los pecados generacionales. Él dice que Él allí llevó todas nuestras enfermedades. ¿Cuántos están batallando con una enfermedad? Pero Jesús dice que Él allí ya la llevó. Él ya compró ese campo. Él ya compró ese territorio. Quiere decir que cuando tú entras a caminar en el reino de los cielos, tú tienes acceso directo a vivir en sanidad, a vivir en libertad, a vivir en abundancia. Hay un acceso directo para ti cuando tú entiendes el reino. Amén. Solamente que el reino se le entrega a personas confiables. Tú tienes que ser confiable para poder tener acceso al reino. El reino ya está. Si, por ejemplo, dijéramos que este es el reino, esta botella que yo tengo, aquí ya está. Cualquiera de ustedes la puede tomar. Simplemente necesitan ser confiables. ¿Qué es ser confiables? Creer a lo que Dios dice. Tener fe en lo que dice su escritura. Creer que sí, el acceso al reino en esta noche es que si tú llegaste con un dolor, con una enfermedad, tú te vas a ir sano en esta noche de este lugar. Amén.
¿Cuánto lo creen? El reino es que si tú llegaste con una mentalidad de escasez y tú estás viendo escasez en tus finanzas, tú sales hoy con una mentalidad de abundancia. Tú sales hoy creyendo que Dios ya tiene lo que Él te prometió. Tú sales hoy creyendo que tú puedes ser un empresario que va a triunfar y que va a tener éxito porque el reino de los cielos ha llegado a tu vida. Amén. Porque ha llegado a tu negocio. Porque ha llegado a tu casa. Por eso el reino de los cielos es para todos. El reino de los cielos no es para unos cuantos, el reino de los cielos es para todos los que le están creyendo al Señor. Pero el reino de los cielos sabemos que está representado por Jesús. Y dice la Escritura, voy a decirle algo que de pronto usted a veces no lo piensa, que Él no vino a traer paz a la tierra, sino que Él vino a traer espada. Eso lo dice Mateo 10:34. No crean que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Y le voy a traducir esto, porque usted ya tiene que estar pensando, ¿cómo así? Si siempre había pensado que Jesús había venido a traer paz. Y es que Jesús viene a traer espada. La espada significa que Él viene a cortar lo que te está impidiendo tener acceso al reino. Amén. Él va a cortar, Él viene a traer espada. Dice la Escritura que ella es como una espada que es más cortante que una espada de dos filos, es lo que dice. Es decir, en esa época cuando los soldados que salían a las batallas utilizaban unas espadas que tenían dos filos, es decir, no era un solo lado, sino que los dos lados tenían filo. Así dice la Escritura que es para nosotros. Viene a cortar. Por eso hay gente que cuando el reino de Dios comienza a llegar a su vida, en vez de tener paz, tiene turbulencia. Dígame amén si usted le ha pasado esto. A mí me pasó. A mí me pasó que cuando llegó el reino de los cielos a mi vida, comencé a tener turbulencia. Y muchas cosas se convirtieron en un caos. Porque dice Jesús, Él no vino a traer paz porque Él quiere que tú camines en lo que Él está direccionando para tu vida. Es decir, que al principio o quizás cada vez que Él te quiera subir de nivel, cada vez que Él te quiera dar un acceso nuevo al reino, entonces tú vas a ver turbulencia en tu vida. Tú vas a ver un poco de caos en tu vida. Pero dice la Escritura, confíen porque Dios ha vencido al mundo. Dios ha vencido esa situación. Dios ya ha vencido lo que está pasando, esa circunstancia. A Dios no se le salió del control. Él la sabe, Él la conoce. Vamos a leerlo en Hebreos 4, dice, sin duda la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que cualquier espada de dos filos. Miren hasta dónde penetra la palabra de Dios. Dice que penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso hace la palabra. ¿Sabe por qué hay gente que se incomoda cuando uno predica? Porque la palabra está juzgando tus pensamientos y las intenciones de tu corazón. A veces la gente dice, oye, pero ¿por qué la pastora o el pastor me la está tirando? No la estamos tirando. Es el mismo Dios, la misma palabra incomodándote. Porque el reino de los cielos no vino a que tú estés en una zona del confort. El reino de los cielos te va a incomodar. El reino de los cielos te va a llevar a un movimiento. Porque el reino de los cielos siempre está en movimiento. Somos nosotros los que nos estancamos. Somos nosotros los que estamos a veces en zonas de confort. Pero hay una palabra que a mí me vuela la cabeza cuando hablamos del reino de los cielos. Y dice Mateo 11:12, el reino sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Es decir, el reino de los cielos está sufriendo violencia porque hay un combate entre el reino de los cielos y entre el reino de las tinieblas. Hay una pelea por tu alma, hay una pelea por tu propósito, hay una pelea por tus finanzas, hay una pelea por la tranquilidad de tu hogar. Está sufriendo violencia. El reino de los cielos sufre violencia. ¿Pero quiénes son los que lo arrebatan? Los violentos. Y cuando aquí habla de violentos, no estamos hablando de
de entrar a golpes ni nada de eso, ¿no? Estamos hablando que el reino de las tinieblas viene a arrebatarte lo que es tuyo, pero que tú tienes que ser violento para arrebatar lo que te pertenece. Amén. De pronto no será sencillo, de pronto no será fácil, pero es posible. Porque la palabra de Dios dice, al que cree, todo le es posible. Amén. Esa palabra violento habla de energía, habla de una postura corporal también. Usted no puede ser un violento, voy a decirle por ejemplo en la oración, usted no puede ser un violento en el reino de los cielos y usted decirme que orar, ay sí Señor, yo te pido este día, por favor, bendíceme, amén. Guarda a mi familia, en el nombre de Jesús, amén. Eso no es el reino de los cielos. Usted tiene que comenzar a declarar lo que dice la Escritura. Tú tienes que comenzar a decretar lo que dice la palabra. Tú tienes que decir, pues me llegó una enfermedad, en el nombre de Jesús se tiene que ir de mi cuerpo porque no tiene ninguna legalidad en mi cuerpo. Tú tienes que decir, todo espíritu de enfermedad se va de mi cuerpo, se va de mi casa. Si hay pobreza, todo espíritu de pobreza se tiene que ir. Si hay contiendas, si hay peleas, tú tienes que ceder al reino de Dios y doblegar tu carne. Amén. Porque a veces la carne no nos deja obtener el reino de los cielos. A veces puede más nuestro ego. A veces puede más el tener la razón, a veces puede más el hacer las cosas a nuestra manera. Y aunque el reino de los cielos ya te tocó la puerta, tú no la has abierto. Porque no le estás permitiendo al Espíritu Santo que haga la obra que Él necesita hacer en ti, que Él necesita hacer en tu carácter, que Él necesita hacer en tus pensamientos. Si creo que hay algo que a la gente más le cuesta en el reino de los cielos, es dejarse gobernar en el carácter de Dios. La gente se ha conformado con el Dios milagrero. ¿Dónde está el milagrito? Yo voy a ir por el milagrito. Yo voy por la palabrita que me ayude un poquito. Pero los discípulos de Jesús estaban dispuestos a dejarse quebrar por el reino. A decir, seguramente a veces no necesito tener la razón, necesito ser introducido en el reino de los cielos. Amén. Por eso, una de las cosas que pasaba y que Jesús le decía a los discípulos es, ustedes van a tener confrontación a veces con la familia, porque el reino de los cielos le incomoda cuando tú estás viviendo, cuando tú estás predicando el reino. Hay gente de tu casa que se va a incomodar. A veces tus hijos, tus padres, tu pareja se va a incomodar, pero tú tienes que decir, no Señor, no Señora, qué pena porque yo estoy conociendo el reino de los cielos. Amén. Yo recuerdo cuando en mi casa en algún momento me criticaban. Me decían religiosa, fanática, pero con los años este pechito dio testimonio. Y la gente de mi casa, mi familia, mis hijas, comenzaron a ver lo que estaba pasando en mi vida. Comenzaron a darse cuenta cómo el reino de los cielos había llegado. Y cuando tú comienzas a dejar que el reino de los cielos te transforme, entonces otros van a querer lo que tú tienes. Otros van a decir, pero ¿qué es lo que tú estás haciendo? Me gusta como tú hablas ahora, me gustan las decisiones que tú estás tomando, eres coherente con lo que dices, eres coherente con lo que piensas, con lo que sientes y con lo que haces. Ese es el reino de los cielos. Hay gente que va a decir, yo tengo hambre de lo que tú estás viviendo. Y de pronto tú llevas una semana en el Señor, y de pronto tú llevas una semana en el reino de los cielos, y llega alguien de tu casa, y llegó una tía con un dolor de cabeza, y tú en vez de decirle, tómate el doble, tú le dices, yo quiero orar por ti. Porque la palabra de Dios dice que Él me ha dado sobre mis manos el poder de sanar enfermos. Y de pronto hay uno por ahí que está como medio espiritualmente, está pasando algo, y tú dices, es que la palabra de Dios dice que yo puedo echar fuera todo demonio. Y tú oras por esa persona. ¿Sabe qué nos da posición y autoridad? Cuando tú y yo le creemos a Dios. Esa es la posición y la autoridad. A veces la gente dice, no, es que yo tengo que llevar 3 años o 5 para poder orar por un enfermo. O para poder orar por alguien que está
endemoniado. No, simplemente necesitas creer que el Espíritu Santo habita en tu vida y habita en tu corazón y que el reino de Dios será manifestado a través tuyo. Amén. En el reino, cuando tú eres violento, en el reino no hay espectadores, hay ejecutores. ¿Cuántos ejecutores del reino están aquí esta noche? Yo quiero ver los que están levantando la mano. No la levante porque hablen conmigo. Solo si usted en verdad lo cree, porque usted lo va a comprobar ahorita al final. Usted no sabe lo que Dios me dijo que hiciera hoy. Entonces, a manos levantadas, ya lo vi. No, yo ya hice mi foto mental. Entonces, en el reino de los cielos no hay espectadores. Si tú eres un espectador, tú estás siendo un religioso. Qué pereza. Yo no sé, pero yo fui una religiosa también por años. Qué pereza vivir una religión. Pero en el reino de los cielos hay ejecutores. Es decir, tú tomas acción. Tú dices, esto es lo que dice Dios. Esto es lo que dice la palabra. Porque tú no puedes producir nada afuera que tú no hayas producido adentro. ¿Cómo tú vas a producir algo afuera si en tu interior todavía no está corriendo la fe, no está corriendo la creencia, si en tu interior no está corriendo la palabra? Por eso tú tienes que ser alguien que ame la palabra. Que tú digas que dice la palabra en eso, yo necesito estudiarlo, yo necesito investigarlo y yo necesito comenzar a declararlo, amén. Pero hay gente que se ha conformado con su situación. A mí no me importa si tú llevas 8 días conociendo el Evangelio o tú llevas 20 años en el Evangelio. Esta noche el reino de Dios va a llegar a tu vida y a tu corazón, amén. Amén. Entrar en el reino de Dios es reclamar lo que te pertenece como hijo del rey. Porque cuando hablamos del reino de los cielos, estamos hablando que hay un rey que gobierna, pero ese rey está gobernando juntamente, dice la palabra, con reyes, no con súbditos, no con esclavos. Tú no puedes gobernar juntamente con Dios si tú sigues siendo un esclavo. Tú necesitas ponerte en la posición que Dios dice, que tú eres rey y sacerdote. El sacerdote tiene comunión, tiene intimidad con el Padre. El sacerdote ministra la presencia de Dios, ora, lee la palabra, pero el rey toma el gobierno. El gobierno sobre las emociones, el gobierno sobre la situación, el gobierno sobre los pensamientos. Y yo no sé si tú hoy vas a determinarte a decirle al Señor, yo no me voy a dejar gobernar más por esto que está pasando. Y tú vas a tomar la autoridad y tú vas a decir, yo necesito un reseteo y necesito comenzar a creer que el reino de los cielos ha llegado. Yo no sé si tu oración esta noche va a ser decirle al Señor, yo he estado cansada y cansado de no vivir el reino de los cielos y yo quiero que el reino de los cielos llegue a mi vida, amén. ¿Cuántos quieren esa oración hoy? Pero ¿cuántos quieren ver la respuesta de esa oración? Por eso el reino de los cielos es que hay un rey gobernando juntamente con esos reyes y sacerdotes. En el gobierno de Dios hay una embajada, hay una ciudadanía. Tú sabes que la Biblia dice que tú y yo somos ciudadanos del cielo. Tu ciudadanía no es que eres colombiano, es que tú eres un embajador del reino de los cielos. Dios ha hecho una embajada en la tierra a través de los hijos de Dios, que son reyes y sacerdotes que vienen a gobernar con Él. Por eso desde el inicio, desde Génesis, Él dice que Él le entrega el gobierno de la tierra a sus hijos. Es decir, Él te está entregando a ti una mayordomía para que tú puedas gobernar. Él ya te lo dio todo. No le pidas más, necesitas comenzar a ejecutar el reino de Dios. Necesitas ser un ejecutor del reino. Si tú dices, es que yo no sé cómo busque al líder, a quien lo invito, hágame el favor, yo necesito eso que está diciendo la pastora, necesito el reino en mi vida, necesito que me indiques cómo vivir el reino. Porque en el reino hay recursos ilimitados. ¿Cuántos tienen sueños que no sean cumplidos? ¿Cuántos esos sueños cuestan mucho dinero? Me encanta que hay gente soñadora, gloria a Dios. En el reino de los cielos, ese recurso ya está.
En el reino de los cielos, Él nos lleva a conectar con personas que nosotros nunca habíamos imaginado. Él puede traer el recurso donde tú no te imaginas. Nosotros tenemos como esposos muchos testimonios de eso como familia. Y ver cómo el reino de Dios trae recursos ilimitados, pero tú tienes que ser una persona que sueña, que tiene visión, que eres un ejecutor. Tú tienes que ser una persona que planea, que tú dices voy a evaluar lo que estoy planeando. Tú tienes que ser un ejecutor del reino con mentalidad de reino, no con mentalidad de culto. Hay gente que tiene mentalidad de culto. Bien, nosotros no le llamamos a los servicios cultos sino celebraciones, pero es un nombre muy que se escucha mucho. Es decir, hay gente que dice, no, si yo voy a los servicios, cultos, celebración de la iglesia, entonces todo va a estar bien. Ya, pues, y entonces en la semana, ¿estás viviendo el reino? No, no lo estás viviendo. Hay gente con mentalidad de culto. Tú necesitas tener mentalidad de reino. Es decir, que cuando tú estás en tu lugar de trabajo, aún tu forma de hablar va a sonar diferente. Cuando tú estás en tu lugar de trabajo, en tu negocio, en tu empresa, tu forma de comportarte se ve diferente. Y la gente te va a decir, ¿tú quién eres? Yo soy un hijo del rey. Aquí donde me ve. Aquí donde me ve soy un rey. Y algunos dirán, pero qué prepotente, que se cree mucho. Pues créaselo mucho, porque usted y yo somos hijos del rey. Tenemos que presumir de nuestro papá, amén. ¿Cuántos van a comenzar a presumir de su papá? Necesitas cambiar de ciudadanía, salir de esas tinieblas y comenzar a experimentar el reino. Hay gente que necesita y dice, es que, bueno, pero yo necesito todo el mapa, pero es que yo tengo el problema, es que tengo las deudas que tengo. No, en el reino es algo muy sencillo. Tú comienzas a creer y tú comienzas a declarar y tú comienzas a vivir el reino. Ya, yo estoy segura que si aquí hay personas en esta noche que están cogiendo este mensaje y lo van a hacer, esta semana hay cambios en su vida. Me los cuentan, por favor. Amén. Me los cuentan porque uno tiene que darle la gloria a Dios. Este mensaje no salió de mí. Este mensaje salió del Espíritu Santo. Ha sido Dios el que ha puesto estas palabras en esta noche. Así que necesitas declarar como un hijo del rey, no orar como un mendigo, porque ya tú tienes acceso directo, tú tienes un derecho legal. ¿Por qué? No porque tú eres buena o bueno, tú tienes un derecho legal porque tú eres un hijo de Dios. Y lo que Él tenga que cambiar, Él lo va a hacer. Lo que Dios tenga que cambiar en nosotros, Él lo va a hacer. Él va a poner en nosotros el sentir. En el momento que tú comienzas a experimentar el reino, tú no tienes la capacidad de estar también haciendo cosas malas, de estar en pecado, de estar en cosas que a Dios no le gustan. Porque el reino cuando entra a tu vida, tú te maravillas con el reino, tú estás agradecido con el reino. Entonces Dios comienza a cambiar tu forma de pensar. Ya tú no tomas decisiones desde tus heridas emocionales, desde tu escasez emocional, sino que tú tomas decisiones desde la identidad que Cristo te ha dado como hijo del rey. Identidad gubernamental, autoridad gubernamental, autoridad de gobierno. Si hay una sola cosa que tú tienes que comenzar a pensar durante todos estos días, es, Señor, yo necesito tener la identidad gubernamental, de gobierno, de un hijo del rey, de un heredero. Hay una herencia muy grande que Dios nos entregó. Sabemos que la primera herencia y lo primero que Dios nos regala es su salvación, pero no termina allí. Dígale al que está al lado, no termina allí. Yo he visto gente salva y pobre. He visto gente salva y atada. He visto gente salva y cautiva. He visto gente salva y amargada. Eso no es el reino de los cielos. Ese no es el reino de los cielos. La salvación es la puerta de entrada, pero el reino es que tú en la tierra puedas manifestar lo que Dios te ha entregado a ti. El día que tú te vayas de esta tierra, tú vas a ir a estar con el Señor. No importa si no fuiste el más rico, no importa si estuviste amargado, usted va a estar allá con el Señor si usted recibió a Jesús en su corazón.
pero tú necesitas vivir el reino aquí también en la tierra. Porque este tiempo en la tierra no puede ser un tiempo de vivir aburrido, de vivir amargado, de vivir infeliz. Tiene que ser un tiempo también para manifestar el reino y para llevar a otros a ese reino. Tú sabes que la única manera que podemos afectar una sociedad es cuando el reino de los cielos llega a nuestra vida. Ahí es donde nosotros podemos afectar una sociedad. A veces hay estadísticas en lugares o en ciudades donde hay muchas iglesias, pero la sociedad sigue igual. Es porque el reino de los cielos no ha llegado. Pero en los lugares donde se está predicando del reino y la gente está viviendo el reino, hay un cambio en la sociedad, hay un cambio en los principios, hay un cambio en la mentalidad, cambian los negocios, cambian las finanzas, mejora la economía. El reino tiene que tocar todas las áreas de la vida. El reino tiene que tocar la economía, tiene que tocar la familia, tiene que tocar las decisiones, tiene que tocar la parte artística, tiene que permear todas las áreas. Por eso estar en la casa del Señor es un lugar de entrenamiento, pero no es para quedarse aquí. Aquí nos entrenamos para mostrar y manifestar el reino de Dios afuera. Cuando tú caminas en la autoridad gubernamental, dejas de ser víctima y te vuelves un embajador del reino. No más victimismo, pobrecito yo, tan duro que me ha tocado, es que si usted supiera, si yo le contara. Porque cuando comenzamos con todo eso, lo que ponemos nuestra identidad es en el victimismo y no en el reino de los cielos. Aquí todos tenemos historias, aquí todos hemos vivido momentos difíciles, aquí todos nos han pasado cosas duras, o a quién no, ¿cierto? Entonces, no se enfoque en lo que le está yendo mal. Enfóquese en lo que Dios dice acerca de su situación, acerca de su vida, para que usted tenga una autoridad gubernamental. Así que esta noche va a ser una noche de renunciar a las leyes de limitación, a las leyes de mendicidad, para caminar en las leyes del reino de Dios. Amén. Si usted algo le hizo eco a este mensaje, yo quiero que usted se ponga de pie, pero no como siempre, sino que póngase de pie. Usted dice, se paró el rey, se paró la reina aquí, se paró el que tiene identidad de hijo y de hija de Dios. Y vamos a orar. Esta noche vamos a hacer algo diferente en la oración. Yo le voy a pedir a todos que permitan que sea el Espíritu Santo obrando como Él quiera. Que usted deje que sea el Señor hablándole, que sea el Señor manifestándose en esta noche. Cámbiame la música, por favor, Juanca. Espíritu Santo, yo te pido en esta noche que tú seas obrando en cada persona que está en este lugar. Cierre sus ojos, no se distraiga. Espíritu de Dios, obra, Señor. Hemos hablado en esta noche del reino de los cielos. Estamos predicando de tu reino, Señor. Tu palabra dice que cuando el reino de los cielos llegaba a un lugar había transformación, que algo sucedía, que algo pasaba, que las cosas cambiaban. Así que yo vengo hoy creyendo, Espíritu Santo, que hay algo que está cambiando, hay algo que está pasando, hay un reino que se está estableciendo en cada persona. Señor, yo vengo declarando que el reino de las tinieblas tiene que retroceder en esta noche en la vida de cada persona. Que quizás, Señor, el reino de las tinieblas ha estado manifestándose en escasez, en enfermedad, en dolencias, quizás para algunos en problemas, en contiendas. Y quizás hoy tú tengas que decirle al Señor, yo no quiero vivir más eso, no quiero vivir más en una religión, en una religiosidad. Yo quiero que el reino de los cielos llegue a mi vida. Padre, yo oro en esta noche, Espíritu Santo, para que seas tú manifestándote de una manera gloriosa, de una manera poderosa, Padre. Yo oro por aquellas personas que están batallando con alguna enfermedad o con algún dolor. Si este es tu caso, yo quiero que tú levantes tus manos. Pasa adelante. Pasa adelante.
los que están batallando con algún dolor, enfermedad. Pastor, vení, porfis.